Buenas tardes, en esta clase hoy vamos a terminar con la ley 20.091 y vamos a tocar el tema de la superintendencia, ¿sí? La superintendencia está regulada, ¿sí?, todo en cuanto a sus atributos, sus funciones, sus características en la ley 20.091 a partir del artículo 64 y siguientes, ¿sí? La ley nombrada, el artículo 64 dice de manera expresa: el control de todos los entes aseguradores se ejerce por la Superintendencia de Seguro de la Nación con las funciones establecidas por esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones específicas de la superintendencia están establecidas en la ley. Cualquier función que se encuentre fuera de los parámetros de la ley se encuentra prohibidas, ¿sí? Hay que recordar que cuando hablamos de la superintendencia es una entidad autárquica, ¿sí? Es una entidad autárquica que tiene autonomía funcional y financiera, ¿sí? ¿Qué significa? Que se administra ella misma, dicta sus reglamentos internos y se mantiene con los recursos, ¿sí?, que se le derivan y de las que ella adquiere por medio de lo que es el pago de multa, tasas, matrículas, etc. Entonces se autofinancia, ¿sí? Sin embargo, aparte de esto, también recibe colaboración del Estado Nacional. Estamos hablando que la función de contralor respecto del mercado asegurador corresponde en un primer término al Estado-Nación, ¿sí?, ejercido por medio del Poder Ejecutivo. Este Poder Ejecutivo, esa función la delega a la superintendencia, este organismo creado por esta ley, ¿sí? Y depende la superintendencia o se encuentra bajo el mando o bajo intervención directa del Ministerio de Haciendas y Finanzas de la Nación, ¿sí? Es importante tener en cuenta esta característica, ¿sí? ¿Por qué? Porque controla todo el mercado asegurador, ¿sí? La Superintendencia de Seguro de la Nación está a cargo de un superintendente. El superintendente es un funcionario público, ¿sí? Está designado por el Poder Ejecutivo Nacional y sus funciones, ¿sí?, son de dirección, ¿sí?, y de control de que se cumplan todas las funciones establecidas en la superintendencia, ¿sí? También, ¿sí?, la superintendencia está compuesta por varias comisiones, ¿sí? Son comisiones de tipo técnicas que tienen finalidades o funciones específicas. La ley aclara de manera muy tajante en su artículo 66 que los que ocupen estos cargos, los funcionarios que ocupan estos cargos tienen que ser personas graduadas, ¿sí?, con títulos universitarios, ya sea relacionado al ámbito del derecho como de las ciencias económicas, ¿sí? Yendo ya más en específico, ¿sí?, respecto de lo que son los funcionarios y los empleados, tienen dos prohibiciones muy marcadas. Primero y principal, no pueden tener intereses respecto de empresas aseguradoras, ¿sí? ¿Qué significa? Que no pueden interactuar en empresas aseguradoras, no pueden ser dependientes, no pueden ser asesores legales, económicos ni contadores. Por ejemplo, un abogado que trabaje o sea funcionario de la superintendencia no puede ser a sí mismo abogado de una empresa aseguradora, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar siempre la independencia del órgano de control de sus organismos o de sus empresas controladas. Acuérdense que la superintendencia es un organismo de contralor y las empresas aseguradoras son empresas controladas, ¿sí? También le está prohibido a estos funcionarios, de manera directa o indirecta, tener intereses o defender intereses de los que sean
o todo lo relacionado con la actividad asegurativa de los productores, agentes, intermediarios, asesores de seguros, ¿sí? ¿Por qué? Porque también la superintendencia es el organismo de contralor de esta actividad, de este grupo de profesionales independientes que son los productores asesores de seguros, ¿sí? Lo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí?, cuando analizamos la ley es ponernos a leer y tener en consideración las funciones de la superintendencia. Las funciones de la superintendencia están especificadas en el artículo 67 de la ley 20.091. ¿Sí? Esta ley, cuando le otorga, ¿sí?, la facultad en su inciso B de dictar resoluciones, ¿sí?, de carácter general y de carácter particular, está permitiendo legislar, ¿sí?, y aumentar su margen de acción. Por ende, las funciones que se establecen en la ley son de manera general, ¿sí?, que deben ser reglamentadas, cómo deben ejercerse, cuándo, en qué circunstancias, bajo qué requisito, por quiénes. Entonces, esa regulación específica de sus funciones la hacen ellas de manera automática o de manera autónoma por medio de las resoluciones generales o especiales de la superintendencia, ¿sí? Vamos a hacer un repaso respecto de las funciones. La primera función que establece el artículo 67 es ejercer las funciones que esta ley asigna a la autoridad de control, ¿sí? La primera es muy general, es decir, que la primera función es ejercer efectivamente las funciones que establece la ley, ¿sí? Lo establece como una obligación, no como una facultad. Fíjense que la ley, ¿sí?, tiene una forma muy específica de hablar, ¿sí? Sus palabras tienen un significado. Cuando dice ejercer, no está dando una facultad, está otorgando una obligación, ¿sí? En cambio, si la ley dijera podrá ejercer, ahí sí está dando el derecho a optar, ¿sí?, por una circunstancia o por otra, ¿sí? Como dijimos hace un momento, el artículo 67, inciso B, dice que también tiene la función de dictar las resoluciones de carácter general en los casos previstos por esta ley y las que sean necesarias para su aplicación, ¿sí? Las resoluciones que sean reglamentarias, ¿sí?, y que efectúen el desarrollo del cumplimiento de las obligaciones de la superintendencia, que lo haga específico, que lo baje a tierra, que salga de ese carácter general que otorga la ley y lo vuelva a las acciones en particular, una por una, ¿sí? El inciso C se empieza a especificar un poco más respecto de las funciones. El inciso C le da la facultad de objetar la Constitución, los estatutos y sus reformas, ¿sí?, los reglamentos internos, los aumentos de capital, la constitución y funcionamiento de asamblea y la incorporación de planes y ramas del seguro de todas las entidades aseguradoras. Es decir, interviene de manera directa desde la conformación hasta el ejercicio de sus funciones por parte de las empresas aseguradoras. Es decir, que tiene la atribución de autorizar o no autorizar o a objetar, ¿sí?, la constitución de una sociedad, si no se encuentra dentro del margen legal y no otorga la seguridad jurídica que corresponde. Como así también esa autoridad se le aplica a la realización de planes, ¿sí?, y la creación de nuevas ramas del seguro por parte de las aseguradoras. Tiene que quedarle claro a ustedes como productores asesores de seguro de que los planes de aseguramiento y las ramas del seguro son creadas directamente por las empresas aseguradoras,
¿sí? Ellas evalúan el mercado, efectúan planes de estadística y en base a ello, ¿sí?, toman nuevas ramas de seguro para ampliar su mercado, ¿sí? Le doy como ejemplo la posibilidad en esta área de la República Argentina, que es muy productiva, ¿sí?, asegurar, por ejemplo, las crías ganaderas, ¿sí?, las crías vacunas. Le doy un ejemplo, ¿sí? En esos casos, las empresas aseguradoras elaboran todo un plan estratégico respecto de la zona y del mercado asegurador y se eleva a consideración de la superintendencia. La superintendencia puede llegar a aceptar o no aceptar u objetar dicha rama de seguro que está presentada o plan que se está presentado ante su consideración, ¿sí? Con la póliza y todos los demás requisitos que vimos en la clase anterior, ¿no? Y en ese caso, una vez autorizada, se vuelve una rama apta para cualquier otra empresa aseguradora que tenga el caudal necesario y la constitución, ¿sí?, de manera conforme a lo establecido por la ley para poder asumir esos riesgos, ¿sí? Todo ello, ¿sí?, sin excepción, todas las empresas aseguradoras se encuentran bajo el régimen, ¿sí?, de la Superintendencia de Seguro de la Nación, ¿sí? Todas aquellas que se encuentren constituidas en jurisdicción nacional o fuera de la jurisdicción nacional que no estén de acuerdo con las leyes generales, las disposiciones específicas de la ley y las que con carácter general dicten en la citada materia la autoridad de control, cuidando que los estatutos de las sociedades de seguros solidarios no contengan normas que desvirtúen su naturaleza societaria o importen menoscabar el ejercicio de derechos societarios de los socios. Es decir, que el control no es solamente en el ejercicio en cuanto a sus funciones de comercialización, aseguramiento del riesgo, sino también la forma de funcionamiento interna de las sociedades, ¿sí?, por ser aseguradoras. El inciso D del artículo 67 establece como otra función la de impugnar, ¿sí?, en su caso, las contribuciones que se hagan por aplicación del inciso H del artículo 29, ¿sí?, que no sean proporcionadas a la capacidad económica financiera de la entidad o giro de sus negocios. ¿Qué es lo que específicamente está hablando este artículo? Nos lleva necesariamente a la lectura del artículo 29, inciso H. Este artículo 29, inciso H, dice de manera muy clara que hacer disposiciones que tienen se establece de manera muy clara las prohibiciones a las empresas aseguradoras y una de ellas es hacer disposiciones a título gratuito, ¿sí? No pueden hacer disposiciones a título gratuito, es decir, donaciones, cesiones de derecho a título gratuito, excepto cuando se trata de contribuciones para fines benéficos o culturales, o sea, con utilidad líquida y reemplazadas del ejercicio de acuerdo a lo dispuesto con el estatuto y lo resuelto por la Asamblea. Es decir, que esta participación también la controla la superintendencia. Es decir, para no poner en riesgo de que las liberalidades que efectúen las empresas aseguradoras no incidan luego en el pago de lo que deberían ser las indemnizaciones de los asegurados. El artículo 67, ¿sí?, en el inciso E, establece otra función, la de adoptar las resoluciones necesarias para hacer efectiva la fiscalización respecto de cada asegurador,
tomar las medidas y aplicar las sanciones previstas en la ley. Controla cómo se manejan las aseguradoras. Y además, esas fiscalizaciones, ordenar las fiscalizaciones y aplicar sanciones. La fiscalización es una facultad que tiene la empresa aseguradora y no la efectúa de manera periódica, sino que se encuentra programada, ¿sí? Estas fiscalizaciones tienen el carácter, obviamente, de no ser avisadas con mucho tiempo de preaviso, sino que para caer en la situación real que tiene la empresa aseguradora y poder así controlar su efectivo cumplimiento. Imagínense ustedes, si se le avisa con 3 meses de anticipación que se efectúa una fiscalización, se van a poner en orden muchas cosas que generalmente o en esos momentos estaban funcionando mal, ¿sí? Entonces se ocultaría eso del control, ¿sí? También tiene como en su inciso F como función de fiscalizar la conducta de los productores asesores, agentes, intermediarios, peritos, liquidadores, no dependientes del asegurador o de un asegurador, ¿sí? En la forma y por los medios que estime precedente, conocer en las denuncias pertinentes y solucionar los problemas y sancionar las infracciones. En este inciso B, inciso F, queda muy en descubierto que el órgano de contralor de los productores asesores de seguros es la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿sí? Si bien existen organismos que nuclean a productores asesores de seguros como Serfa-Pasa o los APAS, en esos casos, ellos pueden también solicitar efectuar denuncias de colegas que se encuentran ejerciendo la profesión de una manera indebida, ¿sí? O de personas que ejerzan la profesión sin encontrarse matriculados, sin cumplir los requisitos establecidos por la ley, ¿sí? Esas denuncias que se efectúan en los productores se hacen directamente ante la superintendencia. Esas denuncias pueden hacerlo los clientes, los colegas productores, intermediarios, etc. O las empresas aseguradoras que tomen conocimiento de las conductas que no sean conforme a la ley de los productores, ¿sí? Y demás agentes que comercialicen o trabajen en el área de seguros, ¿sí? Siempre que no sean en relación de dependencia, ¿sí? También se crea la superintendencia como organismo asesor del Poder Ejecutivo. En su inciso G establece que las funciones de la superintendencia es asesorar al Poder Ejecutivo en las materias relacionadas con seguros, cuando lo requiera, ¿sí? Tiene que estar a disponibilidad del Poder Ejecutivo y cuando éste lo requiera, asesorar en esas áreas. También tiene que proyectar de manera anual un presupuesto o su presupuesto, el que se eleva al Poder Ejecutivo para que lo apruebe. Esa es la colaboración que adquiere por medio del Ministerio, ¿sí?, de Hacienda y Finanzas, y la colaboración que tiene este organismo para poder funcionar ya a nivel nacional, ¿sí? También tiene la posibilidad, conforme el inciso H, de recaudar los fondos que hace referencia, ¿sí?, el artículo 81. ¿Sí? El artículo 81, ¿sí?, establece cuáles son los fondos que tiene la superintendencia, ¿sí?, o de dónde los adquiere, ¿sí? Si te damos una lectura al artículo 81, dice que la superintendencia subvendrá
a los gastos de su funcionamiento y del consejo consultivo con los siguientes fondos. Dice A, contribución anual de los aseguradores, a cargo exclusivo de estos a razón del 3 por 10.000 de las primas de seguros directos, reducidas las anulaciones, esta contribución no podrá exceder de 2.000 pesos por asegurador, una tasa uniforme que será fijada por el Poder Ejecutivo y que no excederá de 6 por 1.000 del importe de las primas que paguen los asegurados, será recaudada por los aseguradores como agentes de retención, es decir, que los aseguradores tomarán esos dineros, separarán y luego efectuarán un depósito a la superintendencia. También las multas aplicadas conforme a la ley, los recargos por falta de pago oportuno de los ingresos indicados anteriormente, ¿sí?, que deben ya sean las retenciones como el pago anual, y los bienes que adquieran por cualquier título y los que ya posean, ¿sí? De eso es lo que va a solventar la superintendencia, ¿sí?, o de lo que va a componer sus fondos, ¿sí? Y tiene por ende la posibilidad y tiene el derecho y la facultad de recaudar dichos fondos, ¿sí? También otra facultad, otra función es la de nombrar, contratar, promover y separar y sancionar a su personal, adoptando las medidas internas que correspondan para su funcionamiento. Tiene el deber de contralor del personal que se encuentre bajo relación de dependencia de la superintendencia como cualquier empleador, ¿sí? También tiene a su cargo otras funciones, ¿sí? Otras funciones que son enumeradas en el inciso K, ¿sí? También tiene el registro de las entidades de seguros, el registro, ¿sí?, de antecedentes personales, ¿sí?, de todos los que son liquidadores, gerentes, administradores, los integrantes del Consejo de Vigilancia, representantes de la aseguradora, ¿sí?, el registro de los profesionales desautorizados por la superintendencia, ¿sí?, el registro de sanciones que deberán aplicarse, ¿sí? Esos registros son obligatorios por la superintendencia y son históricos, ¿sí? Sirven de antecedentes para la investigación que luego se efectúe para una persona para que ejerza un cargo o pueda participar en una aseguradora, ¿sí? La superintendencia, dentro de sus funciones, conforme a esta ley, está autorizada para estar en juicio, ¿sí? Puede actuar en juicio como parte actora o parte demandada, ¿sí?, y también en los juicios criminales, en los juicios penales, como querellante, ¿sí?, como querellante. Y también puede, por ende, ¿sí?, la única forma que tiene de poder ejercer esas funciones es nombrando un apoderado, ¿sí? Esas son, en definitiva, ¿sí?, algunas de las obligaciones y algunas de las funciones que tiene la superintendencia. Lo que sí les voy a explicar ahora de manera muy escueta, cómo está organizada la superintendencia, ¿sí? La superintendencia, dijimos en un primer momento, que tiene un superintendente, ¿sí? El superintendente está ligado de manera directa por un gerente general, ¿sí? Este gerente general, ¿sí?, es el que coordina las diferentes gerencias que se encuentran dentro de la superintendencia y la unidad de planificación estratégica y gestión externa, ¿sí? Las gerencias que
que se encuentran dentro de la Superintendencia de Seguridad de la Nación y que dependen de este gerente general son la Gerencia de Asuntos Legales, ¿sí? En primer lugar, donde se estudia toda lo que es la parte jurídica, ¿sí? En esta Gerencia de Asuntos Legales tenemos 4 departamentos, ¿sí? A su vez tenemos 4 departamentos: el departamento de exámenes, el departamento de sumarios, el departamento de asuntos judiciales y el departamento de regulación de normativa, ¿sí? Cada uno de estos departamentos que ahora en el material se va a subir a la página donde se especifica las funciones de cada uno, son actúan siempre de manera coordinada, ¿sí? Ninguno de ellos es autónomo, ¿sí? Trabajan siempre de manera coordinada y controlada por el superior. Después tenemos la gerencia de operaciones. La gerencia de operaciones está dividida, la gerencia de operaciones, en una subgerencia de administración, ¿sí? Que tiene un departamento. Esta subgerencia de administración tiene un departamento de compras y contrataciones, todo lo relacionado con lo que es el personal, con la compra de insumos, de bienes, etc. El departamento de presupuesto y contabilidad para ver los fondos de la superintendencia, el requerimiento de presupuesto que hace el Poder Ejecutivo, el departamento de tesorería que controla los gastos de las erogaciones que se efectúan dentro de la superintendencia, y el departamento de patrimonios y servicios generales, ¿sí? Donde se controlan todos los otros bienes y todas las otras partidas presupuestarias, los destinos, planes, etc. Dentro de esta gerencia de operaciones, ¿sí? Dijimos que teníamos esta subgerencia de administración y tenemos 2 departamentos: el departamento de recursos humanos y el departamento de secretaría general, ¿sí? El departamento de recursos humanos es el que se encarga del personal de la superintendencia, ¿sí? Las contrataciones, los tipos de contrataciones, prestaciones de servicio. Y la secretaría general es la que se encarga de coordinar, ¿sí? Efectuar los pases internos y coordinar los diferentes jefes o funcionarios que ejerzan las otras funciones, ¿sí? Para que estén todos comunicados, ¿sí? Después tenemos la tercera gerencia, que es la gerencia de comunicación y atención al público, ¿sí? En esta gerencia de comunicaciones y atención al público es la que tiene como el contralor, el control y la gestión de la humanización de la superintendencia. Cómo llega a las personas, ya sea controladas como los usuarios en general. En esta gerencia tenemos 4 departamentos, ¿sí? Tenemos el departamento de control y calidad de atención al público, ¿sí? Que se encarga de controlar cómo los requirentes, ¿sí? Y todo lo que se acerquen a la superintendencia son atendidos, ¿sí? Tenemos el departamento de atención al público, ¿sí? Que atiende todos los requerimientos de todos los particulares que se acerquen, ya sea vinculados con el sector asegurador, productores, asesores, intermediados, asegurados, ¿sí? Después tenemos el departamento de gestión de reclamos que se efectúan, el departamento de prensa y comunicación, que es muy importante, ¿sí? El que se encarga de publicar, de organizar las entrevistas del superintendente, el que se encarga de publicar lo que son resoluciones, que se tomen conocimiento, conferencias de prensa, etc. Después tenemos la cuarta gerencia, que es la gerencia de control de entidades. Acá comenzamos a ponernos serios en la función propiamente dicha de la superintendencia. En esta gerencia, ¿sí? De control de entidades, tenemos 3 departamentos.
¿sí? Tenemos el departamento de control de afiliaciones y contratos, ¿sí? De afiliaciones de empresas al mercado asegurador, el departamento de control y evaluación institucional de las entidades aseguradoras, cómo funcionan, cómo se desempeñan sus socios, los que la componen, y el control de prestaciones dinerarias, ¿sí? El control de cómo es que se abonan las indemnizaciones a los asegurados, cómo es que se efectúa ese servicio y la calidad del mismo. Después tenemos la quinta gerencia, que es la gerencia médica, ¿sí? La gerencia médica. La gerencia médica está dividida en dos subgerencias. La primera, que es la subgerencia de comisiones médicas, las comisiones que se encuentran en todas las jurisdicciones, en la mayoría de las jurisdicciones, donde efectúan el control de lo que es accidentes, de discapacidad e incapacidad y de accidentes y enfermedades profesionales. Después tenemos la subgerencia de contralor de las prestaciones médicas, ¿sí? Las prestaciones médicas que otorgan las ART a los accidentados, las personas que tengan accidentes laborales o enfermedades profesionales, ¿sí? Y el departamento de control de prestaciones dinerarias, en el caso de que las incapacidades se vuelvan definitivas y permanentes. En ese caso le corresponde la indemnización que controla que se cumpla la normativa de esta subgerencia, este departamento. Esto es un departamento, el último. El departamento me queda el departamento de control de prestaciones en especies y auditorías, ¿sí? Este departamento de prestaciones en especies es el que controla que se cumpla con las prestaciones médicas indicadas por las comisiones médicas, ¿sí? Muchas veces, al establecerse una incapacidad de tipo transitorio, ¿sí? La comisión médica establece cuál es el tratamiento que debe seguir este paciente como para poder recuperarse de manera definitiva, y librarse de una incapacidad de tipo definitiva permanente. Entonces, tenemos el organismo, ¿sí?, que se encarga del contralor de estas prestaciones, el nivel, la calidad, la urgencia, la rapidez con la cual se atienden, se prestan, y las auditorías de su funcionamiento. Después tenemos la gerencia de sistemas, es aquella gerencia que controla cómo funciona toda la superintendencia, todas las que son las comunicaciones internas, informáticas, etc. Y tenemos la gerencia, por último, de prevención, ¿sí?, que es la gerencia séptima, ¿sí?, que lo que efectúa esta gerencia de prevención en sus tres departamentos, ¿sí? Tenemos el departamento de inspecciones y programas preventivos de siniestros. Trabaja mucho con organizaciones no gubernamentales como Lucha por la Vida, para ejercer programas que eviten siniestros, que eviten los accidentes, ya sea de cualquier tipo, ya sean laborales como no laborales. El departamento de salud ocupacional, el departamento de administración y planificación de esas prevenciones o esos actos de prevención que se realizan, ¿sí? Asimismo, fuera de las gerencias, tenemos una unidad de auditoría interna que depende directamente del superintendente, que controla el funcionamiento interno de la superintendencia. Tenemos el Instituto de Estudios Estratégicos y Estadísticas,
¿sí? Que tenemos dos áreas, el área de estadística e investigación y el área de capacitación y asuntos internacionales, donde estudian todo lo que es el microsistema asegurativo, cómo se dan los riesgos, cuáles son los tipos de riesgos, planifican, ¿sí? Respecto de cómo pueden programarse a futuro las empresas aseguradoras. Tenemos un gabinete de asesores del superintendente, que es muy importante porque ya que semejante entidad autárquica, ¿sí? Como es la Superintendencia de Seguros, lo que es la superintendencia y la unidad de relaciones institucionales, la unidad de planificación estratégica y de gestión interna, ¿sí? Esto, ¿sí? Que acabamos de ver es lo que se considera el organigrama de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, cómo funciona conforme a la resolución 1154 del año 2012, ¿sí? Es muy importante que conozcan cómo se maneja la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para luego, cuando se analice la ley 24.557, sepan cuál es la función tan primordial que tiene este organismo, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a explicar cuál es la estructura organizativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación. La que vimos recién, que fue por error, es de la estructura orgánica de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que de igual modo, al estar correcta, les va a servir para cuando vean la ley 24.557. Ahora, de manera rectificativa, les voy a explicar cómo es el organigrama de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Espero sepan disculpar el error al cual he caído, pero no hay ningún problema, lo rectificamos ahora con el contenido, ¿sí? La Superintendencia de Seguros de la Nación, no la de Riesgo de Trabajo, depende del Ministerio, al igual que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, ¿sí? Directamente al Poder Ejecutivo. Está a cargo de un funcionario público que es el superintendente de Seguros de la Nación. Existe aquí la figura del vicesuperintendente de Seguros de la Nación. Vicesuperintendente de Seguros de la Nación. Como dijimos, está en cabeza del superintendente. Tenemos un vicesuperintendente que se encuentra en cabeza, es funcionario público, tiene todas las obligaciones y deberes de los funcionarios públicos y debe cumplir específicamente las pactadas en la ley 20.091, ¿sí? Que vimos al principio. También, como manera inmediata, ¿sí? Y dependiente, directo, tenemos la unidad de auditoría interna. Esta unidad de auditoría interna, dentro de la superintendencia, es el encargado de coordinar y controlar el funcionamiento de todas las demás gerencias que se dan dentro de la superintendencia y hacer llegar al superintendente las novedades y resoluciones que de cada una quiera acceder a él, ¿sí? Es importante destacar esta categoría de unidad de auditoría interna, ¿sí? Porque se encuentran todos los demás funcionarios, se encuentran sujetos a este control, ¿sí? Y por ende el régimen de sanciones también se encuentra inspeccionado por esta auditoría interna. Después
inmediato, luego de la auditoría interna, tenemos las gerencias, un total de 8 gerencias. Tenemos en primer lugar la gerencia técnica y normativa, que es la que se encarga del control de lo que vendrían a ser contratos, pólizas, de la redacción de las resoluciones que dicte la superintendencia en cualquiera de las demás gerencias, porque esta es la que actúa en coordinación con las demás. ¿Por qué? Porque las resoluciones pueden estar relacionadas o pueden venir de cualquier área, ¿sí? Entonces la coordina, ¿sí?, con la técnica legislativa, se la redacta y luego es suscripta por el superintendente tomando previo conocimiento y estando de acuerdo con lo que la misma dictamine, ¿sí? Después tenemos la gerencia de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta gerencia es la que se encarga de recibir las denuncias que se quieran efectuar por parte de las aseguradoras e inclusive de los productores asesores de seguros. Esta subgerencia también efectúa denuncias ante la UIF. La UIF, la Unidad de Información Financiera, es la que investiga. La superintendencia no tiene facultades para investigar, ¿sí?, las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No tiene competencia, simplemente para efectuar denuncias y recibir denuncias. Los productores asesores de seguros, como habíamos visto con anterioridad, pueden denunciar directamente ante la UIF las operaciones sospechosas ante que tomen conocimiento, o puede hacerlo por medio de la superintendencia, donde la superintendencia elevará esa denuncia oportunamente a la UIF, ¿sí? Después tenemos la gerencia de inspección. Esta gerencia de inspección es la que se encarga de controlar el funcionamiento interno, administrativo y de financiación de las aseguradoras, ¿sí?, cualquiera sea el tipo, ¿sí?, ya sean las aseguradoras solidarias, las sociedades anónimas, las mutuales o las cooperativas. Esta gerencia de inspección es la que planifica, ¿sí?, las fiscalizaciones que se efectúen dentro de las empresas, ¿sí?, para controlar su capital mínimo, la forma en que está cumpliendo con las prestaciones, el riesgo cubierto y como así también las cuestiones financieras, las liquidaciones y por demás sesiones de cartera, etcétera, ¿sí? Tenemos las gerencias también de evaluación. Esta gerencia de evaluación es la que analiza los planes, las planificaciones, las propuestas que efectúan sobre aseguramiento de riesgo, ¿sí?, como así también la autorización de las empresas aseguradoras para poder comercializar determinados tipos de póliza. Si reúne los requisitos específicos para cada caso en particular, el ok de esta gerencia de evaluación le va a llevar a su aprobación por parte del superintendente. Después tenemos la gerencia de estudios y estadística. Esta gerencia, que suele utilizar su centro propio de estadística o estudios de estadística propios, también actúa en colaboración con otros organismos, como la Asociación Luchemos por la Vida, que es muy famosa y es muy conocida, que aporta datos estadísticos para ver el tema de los riesgos, cómo se producen, las siniestralidades, cómo evitar las siniestralidades, las muertes que se efectúan. Los que más se utiliza este sistema estadístico es en lo que son accidentes de tránsito, ¿sí? Pero en fin, intervienen en otras partes como requerimiento de otras gerencias, por ejemplo, al momento en que las empresas aseguradoras solicitan la aprobación de un nuevo plan o de una nueva póliza. Después tenemos la gerencia de autorización y de registros. Nosotros habíamos visto que en la ley 20.091, ¿sí?, en su artículo 67, se establece los registros que tienen que estar a cargo de la superintendencia.
Estos registros, que son los 4 que habíamos visto hace un momento, son específicamente llevados a cabo por esta gerencia, como también las autorizaciones para funcionar. Las empresas aseguradoras que quieran funcionar como tal, es decir, proyectos de empresas ya constituidas, deben hacer su requerimiento ante esta gerencia de autorización. Esta gerencia, una vez que se reúnen todos los requisitos, dictamina respecto si es posible o no su adhesión dentro del registro de compañías aseguradoras o entidades aseguradoras. Y la aprobación viene directamente del superintendente. Deben recordar que la superintendencia tiene un funcionario en cabeza que es unipersonal. Después tenemos la gerencia de asuntos jurídicos, ¿sí? La gerencia de asuntos jurídicos, al igual que la superintendencia de riesgo de trabajo que habíamos visto en un momento, tiene varios departamentos, ya sea el departamento de sumario, el departamento de normativa, el departamento de dictámenes, que es el que se encarga de todo el ámbito jurídico, toda la zona legal, si se efectúa el cumplimiento de las disposiciones, que se arriben a nuevas decisiones, cuando se efectúen resoluciones por parte de la gerencia normativa y técnica, tiene que pasar primero por esta también gerencia legal para ver si se encuentra ya es compatible con normativa anterior. ¿Sí? Acuérdense que el número de resoluciones que dicta la superintendencia es muy factible que se efectúen normas que se encuentren, puedan llegar a encontrarse en contradicción o que modifiquen el régimen que ya tenían con anterioridad. Por ende, esta fiscalización jurídica, ¿sí?, es importante, ¿sí? Dejamos también aquí abierto que esta gerencia de asuntos jurídicos es la que se encarga de efectuar los sumarios internos cuando hablamos de personal propio de la superintendencia, la parte de recursos humanos, y también los sumarios que se le efectúan a los productores asesores de seguros, ¿sí? Esta gerencia también de asuntos jurídicos es también la nombrada por poder como apoderado para que la superintendencia pueda estar en juicio, ¿sí? Recuerden que puede estar en juicio, ya sea como parte actora o demandada, inclusive como querellante en procesos criminales. Por último, tenemos la gerencia de tipo administrativa. La gerencia administrativa es la que se encarga, ¿sí?, de toda la recolección, ya sea de relaciones entre diferentes gerencias, la parte, ¿sí?, de lo que son gastos, costos, financiación, adquisición de materia prima, adquisición de insumos para trabajos, elaboración de presupuestos, ¿sí?, etcétera. Todo lo que sea respecto de la administración. La superintendencia dijimos que era un ente autárquico y tenía la función de autofinanciarse, ¿sí?, de organizarse de tal forma en que ellas puedan solventar con sus fondos, los fondos que adquieren, los gastos que tengan dentro de la superintendencia. Esta administración y elaboración de presupuesto siempre está bajo la autorización del superintendente y por ende del Poder Ejecutivo, la parte de lo que respecta al presupuesto propiamente dicho. Bueno, esto es respecto de la Superintendencia de Seguro de la Nación. Bueno, por el momento entonces, en lo que vimos la clase de hoy, como para hacer un repaso, vimos la ley 20091, las funciones de la Superintendencia de Seguro de la Nación, ahora el organigrama de la Superintendencia de Seguro de la Nación, y también vimos cómo es la estructura y el organigrama de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ¿sí? Entonces, diferenciar bien al momento de estudiar uno y otro para no generar confusión, ¿sí? Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.